Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia y aquí los hermanos que tenemos presentes. Le damos nuevamente esa bienvenida y a ti también nuevamente, Humberto, para mí, cuando digo Gracias, nuevamente, porque es un gozo tenerte aquí junto con nuestro equipo, haciendo siempre eco de las palabras y experiencias que nos permite nuestro Padre vivir, experimentar y así transmitirle a esta linda audiencia Emuna Internacional. Es una alegría, Sael, nuevamente compartir contigo esta tarima y sobre todo con el tema que tenemos hoy, ¿no? Sin miedo al éxito. Vamos por Correcto, la parte ese del miedo medio. que te paraliza es el que vamos a estar tocando. ¿Por qué? Porque esto tiene muchas connotaciones, ¿no? Voy a tocar por encimita dos tipos de miedo. También, obviamente, nuestro hermano Humberto aportará los puntos de vista, porque muchas veces hablamos del miedo, pero hay que saber distinguir que si yo estoy frente a un león o ante una cobra, bueno, cualquier otro animal, pero estoy dando dos ejemplos. Y si yo no tengo miedo, yo no soy humano. Porque estás en esa parte, me acuerdo, mientras hablo tengo aquí una fotografía en mi mente. Tuve el privilegio de estar en la India hace un tiempo atrás y Ujú. cuando aquel indio hace así con la canasta y sale esa cobra mientras tocaban, mi esposa hay una foto que está así, que le tomé una foto y los ojos se le salen así, ¡ting! Entonces, obvio que cuando tú estás frente a una especie similar o esa misma, hay un miedo y ese miedo es de supervivencia. Pero no nos enfocaremos en ese miedo, sino aquel miedo que te paraliza, ese miedo que es el terror mental. ¿Y si hago esto y me va mal? ¿Y si esto y estoy condenado? ¿Y si aquello? Todo eso me lo contaba una vez un mentor en Estados Unidos, me contaba justamente experiencias de ellos y una vez que las veo, las comparo, las contrasto, las asimilo y trato de explorar. Pero definitivamente vámonos a un versículo bíblico y en este vamos a ver varias connotaciones porque dicho sea de paso, en algunas Biblias, en algunas como cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estabas cuando come del árbol del fruto del bien y del mal? Y me tocó ver, hice esa terapia años atrás, habían 16 Biblias, en una dice tuvimos miedo y nos escondimos, las palabras de Abraham, en otro dice sentimos temor y nos escondimos, otros dicen tuvimos diferentes Vergüenza. connotaciones, claro, y pues la idea es buscar que la sensación es similar, esa parte que es la que nos frena, nos limita. Me decía un gran amigo, yo por miedo no he logrado tantas cosas. Y otra persona con menos habilidades que él en la parte financiera logró muchas. Y el que es bueno financieramente, bueno en las partes de números y todo esto acá, me dijo es que yo me enfoqué en ver los riesgos. Traducido, como lo pongamos, es ese temor, no hago esto porque me pueden defraudar, no hago aquello porque me puedo atravesar una crisis y no logro. Sin embargo, aquel amigo en común nunca vio ninguna de esas cosas porque no tenía conocimiento de temas de riesgo, sin embargo, creció como la espuma. Entonces, muchas veces, sobre todo, hay diferentes connotaciones, y cuando digo connotaciones o significados, muchos años atrás también decía un mentor mío, ¿qué es el miedo? Para tratar de colocarlo en el contexto, es evidencia falsa que parece real. Hoy día, para mí el miedo es real, porque la realidad es algo que todo viene desde lo que me formula la mente. Y el miedo sí, es una emoción, pero antes de que fuese emoción usted pensó. Y el pensamiento te lleva a la emoción y esa emoción va cogiendo, como no sé si algunos han visto, esas llamaradas de fuego, como salen muchas veces en Los Ángeles, California, como coge candela muchas hectáreas de terreno, porque eso va consumiendo muy rápido. Y así mismo es muchas veces el miedo en nosotros. Y ese miedo es sumamente alimentado con los pensamientos que yo genere. Y sobre todo con la interpretación que le da uno a las cosas, ¿no? Claro. Mientras hablaba, recordaba, porque yo estaba hablando con un amigo que sabe hebreo, que de hecho es de israelí, y hay dos palabras que se usan para el temor. Uno obviamente es de temor, de miedo, y el otro es de temor de respeto. Épale.
Para allá íbamos. Entonces, cuando uno agarra y lee la Biblia, dice el temor, hay que tener temor de Dios. La traducción correcta es un respeto y una reverencia hacia Dios, Así es. no un temor de me va a castigar, porque al final ahí estamos siendo esclavos del castigo, ¿no? De presa del premio y castigo, y ahí no hay una libertad o un dominio del miedo, que al final el miedo sale de uno mismo. Total. En esa parte, Asael, cuando la Biblia te dice esa parte del temor de Dios o en un pasaje que te mencionan sobre el miedo, es muy importante ver desde dónde tomamos la referencia. Claro. Mencionaste hace poco que tenías un amigo que era muy bueno en finanzas, pero por miedo no hacía muchas cosas. ¿Pero por miedo a qué? Por miedo a fracasar. Al riesgo. Ah, épale. Y toda cosa nueva trae riesgo, aunque sea buena. Y yéndonos a los ejemplos de Jesús, él no tuvo miedo en quedar mal con los sacerdotes. Él no tuvo miedo en romper las leyes en ese momento del Shabbat, las leyes que gobernaban tanto la parte romana, las leyes de las mismas leyes espirituales, porque iba por encima de eso, y en esa está la valentía. Porque a veces nosotros confundimos el temor de Dios, la reverencia a Dios, con el miedo a no hacer nada porque nos va a castigar. Eso no es tomar un riesgo, porque tú estás huyendo y no estás dominando, no estás usando, porque al final la plataforma de amor y miedo son dos fuerzas, son los dos motores que nos llevan a accionar. Correcto. Nosotros accionamos o por amor o por temor. Son las dos fuerzas más poderosas que nos llevan a la acción. Y entonces cada acción que hagamos hay que estar muy atento para no caer en el miedo, porque el miedo también no solamente es el miedo que uno siente o experimenta como emoción en el cuerpo, sino hay un miedo subjetivo que uno ni siquiera se da cuenta en el inconsciente, como el miedo al éxito. Correcto. ¿Qué dijiste? ¿Qué es el miedo al éxito? Uno agarra y hace todo el trabajo, empieza a acumular muchas cosas que te van a llevar, muchas herramientas, muchos escenarios que te van a llevar al éxito. Y justo cuando estás en la parte del éxito, por ese miedo, cometes el error, cometes la falla o no das el paso que necesitas dar. Y no te has dado cuenta que es por miedo. ¿No? Porque no estamos conscientes. Así mismo es. Y Y eso es muy... yo creo que la parte de trabajar en el miedo, en reconocer qué tipos de miedo nosotros tenemos y desde dónde proviene, nos ayuda muchísimo a poder ser mejores. Dios sería, nuestro Padre Celestial, sería totalmente un ser incomprensible si no nos hubiera dado los recursos para poder identificar aquello. Y definitivamente estamos en un proceso, pero desde la parte mental, todo proviene en esto. El miedo es un pensamiento, se origina con un pensamiento, porque ahí es donde se desarrolla todo. Sin embargo, somos esclavos constantemente. Demos el ejemplo de este amigo que se sentía paralizado en no haber podido desarrollarse grandemente, como teniendo las posibilidades como la otra persona que simplemente no conocía de riesgo, no sentía ese temor o miedo, y pues surgió. Pero definitivamente durante el día, durante la semana, durante los meses, años y décadas, usted ha venido experimentando ese temor. Porque ese miedo, en realidad, según de dónde sea el contexto, y como bien lo acaba de decir mi hermano Humberto, el temor es un respeto. Cuando la Biblia nos enseña el temor a Dios, le temo a mi Dios, significa respeto, no miedo. Porque me tocó de alguien que aprecio mucho, ya hoy día no está con nosotros, ya partió, ya se nos adelantó. Sin embargo, él es un hombre muy sabio, pero un día vi que en esa parte desconocía. Y él decía, ¿qué es eso? ¿Qué temor a Dios? No, porque hay que tenerle miedo. Sin embargo, temor es eso, un respeto. Ahora, muchas veces hay hombres como
me tocó en unos aprendizajes, en unos cursos que tomaba, el miedo es una fuerza, pero hay mucha gente en el ámbito material, personas que por miedo a no caer en la parte más baja económica, hoy por hoy hacen montañas de dinero. Porque el miedo es una fuerza que los impulsa a decir, yo no, por miedo a quedar en la calle o limpio, se esfuerzan y tienen su objetivo. El tema es que todo tiene que ser gradual, porque muchos de ellos ya hacen cerros y montañas de dinero, pero al tiempo también lo pierden. ¿Por qué? Porque tienen temor o miedo a perderlo y tu energía va a donde enfocas justamente tu atención. Ahora, eso es en esa parte, pero en realidad cuando comenzamos a descubrir el miedo no es más que desconocimiento. Porque cuando me voy a enfrentar por este camino, de una vez que... ¿Y si me pierdo? Nadie quiere perderse, pero es la parte preventiva. Entonces es muchas veces necesario que usted experimente, quieras o no lo vas a experimentar, de sí o sí, es una experiencia que está latente en nosotros, pero es bueno para compararla. ¿Por qué? Porque hay muchos sucesos. Hoy experimentaba algo, pero comencé a pensar y analizar acerca de ese tema de hoy, el miedo. Porque cuando tú ves una circunstancia, ves como una pared, ves algo que te bloquea, no sabes si ir hacia allá, hacia acá, y comienzas a ver eso como un mega problema. Pero cuando comienzas a descifrar todo, el problema, claro, el problema es una circunstancia que está esperando respuesta. El problema es cuando verdaderamente tienes cero probabilidades de resolverla. Cuando ves que lo que conocemos como problema es la oportunidad para que expreses tu parte creativa. Sin embargo, cuando no la expreso, me lleva a congelarme. Por otro lado, pues cuando llegamos a interpretarlo como debe de ser, hay un cambio en nuestras vidas. Hay una oportunidad de crecer. Sin miedo no habría amor y sin amor no habría miedo. Porque incluso las cosas buenas que nosotros deseamos nos da miedo. Claro. Y requiere de una valentía, requiere de un esfuerzo, requiere de esa plataforma para poder nosotros sentir que hemos conquistado. Usualmente cuando hay algo que conquista, porque nosotros al final estamos aquí para conquistar nuestros miedos, para sobreponernos, porque hay una voluntad, hay una determinación, entonces lo hacemos propio, porque nos pudimos levantar sobre eso que nos dio miedo y tomamos el control. Es la única manera de poder nosotros ejercer el libre albedrío, porque si nosotros agarramos y no hacemos muchas cosas que queremos, por elección, si no lo hacemos sin pensar, por reacción, estamos siendo esclavos. Ahí no hay una elección. Correcto. Simplemente estamos reaccionando como siempre estamos acostumbrados, que de hecho está dentro de la historia familiar, la historia de la sociedad, donde uno haya crecido, que se va desarrollando de cómo se enfoca esa parte. Y eso nos va a salir natural. Nos va a salir natural huir, nos va a salir natural posponer, nos va a salir natural poner excusas, no, yo no hago esto, por esto, pero en realidad son excusas para no enfrentar esos miedos. El momento en que uno agarra y dice, bueno, hay que reconocer, porque todos tenemos miedo de muchas cosas y es normal tener miedo, sobre todo cuando desconocemos algo. Y hay cosas que, ponte, hay muchas personas que tienen miedo de animales pequeños. Así es. Y un miedo grande, pero eso es una memoria que queda en nuestro cuerpo y que la gente o nosotros mismos reaccionamos sobre esa parte. Pero esos pequeños detallitos, esa pequeña memoria que está en el cuerpo, no vino de algo externo. Dios nos creó así. Nos dio el miedo, nos dio el amor, nos dio las herramientas para nosotros conquistar eso. Y nosotros entonces aplicar esa fuerza de voluntad y
vuelvo y repito, no tenemos que hacerlo solos, porque al inicio, como cuando uno empieza a caminar, tú necesitas un soporte, tú necesitas alguien que te lleve, alguien que te sostenga la mano, alguien que te guíe, alguien que cuando estás por caerte te levante. ¿Ese quién es? Jesús, Dios, Dios Padre, es el que nosotros debemos tener siempre presente. Por eso yo creo que en una de las charlas anteriores habíamos mencionado que una de las formas de saber que no tengo presente a Dios en mí, en el día a día, que siento que no está conmigo y no le estoy dando el espacio, es cuando tenemos miedo. Porque si somos conscientes de que Dios lo puede todo, está por encima de todo y no hay nada que Él no pueda resolver y nosotros estamos con Él, no hay por qué tener miedo. Así que también ese es como un recordatorio de que hay un momento en que queremos hacerlo todo por nosotros mismos, como egoísmo, como simplemente una cápsula, y no le hemos dado la entrada al Creador que siempre está ahí para nosotros poder vencer ese miedo, poder sobrepasar por eso y sobre todo actuar con amor, que al final ese amor nos va a dar la misericordia para con nosotros mismos y poder compartirlo hacia nuestros semejantes. Eso que mencionas es muy hermoso y esa experiencia nos las da el Creador. El Creador nos da todas esas emociones que usted vive, percibe, que siente, que se imagina. Todo ser humano las tiene. Y esas experiencias dadas por nuestro Dios es justamente para que las experimentes, para que las veas. Disciernas, escojas cómo se debe de actuar de una manera apropiada. Porque el miedo no viene de afuera hacia adentro, sale de adentro hacia afuera. Entonces soy parte de ese Creador. Igual la ira, el odio, el rencor, el resentimiento, todo eso viene. Pero ¿dónde viene esta parte que desciframos? Y por eso es que nuestro interés aquí en Emuná Internacional es compartirles cosas que no se dice siempre en cualquier lugar. Porque el miedo obviamente es alimentado sea por la evolución que hemos venido teniendo, eso lo podemos ver, pertenecemos a una especie pues catalogada también animal, pero usted ve los animales muchas veces usted los va viendo cómo ellos van evolucionando y van perfeccionándose. De la misma manera nosotros traemos intrínseco en nosotros ese miedo sin que nadie nos enseñe. Me acuerdo un día veía un video de una niña de 2 añitos y medio. Me dio una tristeza, la verdad me sentí pena por esa niña. La niña hace así y ve la sombra de ella y gritaba y corría, y entre más corría veía la sombra a la vez y gritaba. No creo, la verdad, en la manera que hablo. O sea, no pienso que la mamá le haya dado una clase de tener miedo. ¿Ves? Entonces gritaba y corría por la propia sombra de ella. Entonces esto viene a través de la evolución intrínseco en nosotros. Lo veo, por ejemplo, yo tengo animales y hablando con los perros de alto potencial de trabajo, los perritos desde chiquitico no han abierto los ojos y ya los ves ladrando y gruñen, porque así van a ser cuando grandes. Y eso es algo genético, no es algo aprendido. A eso es lo que me refería. Entonces el miedo viene también en nosotros de evolución en evolución. Pero lo bonito aquí es poder detenernos y analizar por qué razón o cómo, si el miedo viene en mí, no hay problema. Por más que conozca del miedo, igual lo voy a tener encima siempre, experimentándolo. El detalle es que sepa cómo el miedo opera. Primero, los pensamientos son los que lo alimentan. Porque puedo tener una impresión X, pero de esa impresión, por instinto, luego vienen los pensamientos y son los que me mantienen ahí encapsulado, sea para resolver una situación, sea cuando veo ese caos y ese desconocimiento. Como lo decía un gran doctor, que estuve 3 días con él, un seminarista, él contaba, date la oportunidad de ver qué hay más allá del sufrimiento. Y el sufrimiento obviamente es un miedo a que las cosas no hayan salido como yo quise y no lo reconozco. Pero cuando tú ves que hay más allá que hay más allá de ese sufrimiento, es una alegría, es gozo. ¿Por qué? Porque pues estás justamente en la parte peor, ¿ves? Y cuando nomás es así, wow,
Lo que hiciste es que lo que reconociste fue que había algo lindo, había una felicidad porque estabas trabado en algo sencillo. Y el ejemplo que iba a contar en antes es, lo viví yo, en la provincia de donde soy, estamos también a nivel del mar como es acá. Y me acuerdo que en una ocasión que voy a la playa, yo dije, wow, esto se ve tan plano. Y yo lo pensé, pasó por mi mente que si yo llevaría un barco lo suficientemente a la distancia, iba como una catarata, se iba a caer. Tal vez esas palabras o esa mentalidad han pasado por muchos seres humanos. Tal vez pasó por Cristóbal Colón, hasta que dijo, espérate, yo no me voy a quedar con eso. Sin embargo, una de las cosas que queremos decirle aquí en Emuná Internacional, que el miedo es algo donde te dice, ven, es por aquí. ¿Por qué razón? Porque cada vez que sientas temor o algo, ve por allí. Hay incomodidad, ve por allí. Porque esa es la señal diciéndote que la verdad está detrás de eso. Sin embargo, por nuestro desconocimiento, por eso digo que el miedo es desconocimiento. Es una emoción, cierto. Pero simplemente por el desconocimiento de no saber cómo lo alimento, cómo opera, por el desconocimiento de saber que todo lo que está pasando aquí, en mi plano psicológico, no está sucediendo a mi alrededor. Cuando comienzo a vencer ese muro llamado miedo, wow, comienzan a abrirse puertas y puertas y mi manera de crecer viene a ser totalmente diferente. Sí, es excelente lo que acabas de compartir, porque el miedo al final te está indicando por dónde es que tú tienes que ir para encontrar tu verdad y para poder ejercer tu valentía y la voluntad. Porque si no, no lo vas a poder ejercer. Allí es ese escenario donde tú agarras y entras de la teoría a la práctica. Y ahí mismo, ensayo y error, porque al final nosotros no estamos capacitados de una vez. Como todo requiere aprendizaje, entrenamiento, práctica y poco a poco uno va haciendo, porque usualmente cuando uno está frente a cámaras tiene el miedo escénico. Y no hay nadie, por decir así, y le tenemos ese temor. Exacto. Y entonces ves una cámara y te quedas paralizado. Pero es por la práctica. Cuando nosotros iniciamos, y es algo que uno quedaba como bastante Se me lengua la traba. estresado, bastante como rígido. De hecho, Gilberto me decía y que está como rígido, relájate. Pero eso poco a poco va mejorando, no desaparece, poco a poco va mejorando. Uno se va relajando más en la medida que uno practica. Otro tipo de miedo, el miedo que no necesariamente tiene que ser miedo a cosas peligrosas, ¿no? Sino el miedo de repente a dar ese paso que te va a llevar a emprender o a hacer tu negocio. El miedo a dar ese paso donde vas a hacer algo que nunca has hecho, pero que quieres hacerlo. Y vas a salir de tu zona de confort. En ese momento es muy importante porque hay una frase que dice que el camino no está, sino el camino lo hace el caminante al andar. Y ese primer paso es un salto al vacío, es un salto de fe. Y ese salto de fe viva lo tiene que dar uno de la mano de Dios, de la mano de tu ser superior, de la mano de saber que si incluso en ese momento caes y hay altibajos, es el camino correcto y tú sigues. No es algo que simplemente te quedas o esperas que sea todo pavimentado, sino tú vas abriendo camino. Y ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Él abrió camino. Él fue donde lo torturaron. Él incluso sanaba a quienes le hicieron daño o le iban a hacer daño, como el soldado que fue Pedro, ¿no? Que le cortó la oreja y él que espera, sé que él viene a apresarme y a hacer eso, pero vamos, es parte de su función. Eso es un control del miedo. Ahí hay una verdadera libre albedrío. Porque hay algo y tú sabes, porque lo hemos mencionado también bastante, que esto es un juego. Y a cada quien le toca el personaje que jugar o que representar en este juego. Y en ese juego, si el personaje y la verdad que te toca representar, tú estás seguro de hacerlo,
tú vas por ahí. Y eso te va abriendo caminos, te va abriendo portales, te va abriendo nuevas realidades que de otra manera no se abrirían y más nadie lo puede abrir por ti. Así es. Te pueden indicar, pero al final nadie lo va a hacer. Porque no hay nadie que deba cumplir la misión de más nadie. Y eso también nos lleva a no esperar que otras personas cambien para nosotros ser felices. Nos lleva a no estar juzgando a otras personas porque no hacen o dejan de hacer. Porque cada quien tiene su proceso. Uno no juzga la fruta por su dulzor cuando todavía está verde. Nosotros estamos verdes. Necesitamos madurar para nosotros estar mejor o más maduros o más perfectos. Pero en ese camino, sabiendo que nosotros reconocemos que estamos en un proceso, dejamos de juzgar y esa parte es la que nos ayuda a vencer el miedo. Porque casualmente, y yo creo que hay un pasaje de Job, ¿no? Que él hacía todo para que sus hijos no desaparecieran o no les pasara nada. Y al final fue eso lo que pasó. Magnífico ejemplo acabas de dar. Por años siempre se ha hablado que Dios probó a Job. Esa es una manera de verlo. Pero ese que acabas de tocar fue verdaderamente la forma en la que a mí me impacta. Job, según relata las Escrituras, era un hombre fiel, justo y perfecto, que es como cuando menciona aquí que Satanás sube a la presencia y Dios le dice, ¿de dónde vienes después de recorrer el mundo? ¿No has visto un hombre fiel, justo y perfecto por allá? Ah, si le tienes de todo, ¿cómo no va a ser justo y perfecto? Cuando Dios comienza a darle instrucciones, verdaderamente fue un hombre, sí, testeado, porque un hombre preparado. Sin embargo, al término de todo esto, hay una palabra clave, que es lo que acabas de mencionar. Job dijo, a lo que yo le temía, eso me sobrevino. Él todos los días hacía holocaustos al Creador por si quizás alguno de sus hijos le fallara a Dios. Era un hombre verdaderamente comprometido con la familia, pero él temía a perder todo, a no ser rico, a no ser próspero. Y bien lo dijo, a lo que yo le temía, eso me sobrevino. Porque donde pones tu enfoque, Atención. exacto, allí va esa energía. Y lo experimenté yo, siempre he dado ese ejemplo. Una vez iba en bicicleta con mis primos y iba a tanta velocidad, una bajada, que la velocidad era extrema, y yo veo una vuelta allá. Y yo dije, voy a ir dando la vuelta poquito a poquito porque si me agacho mucho la bicicleta me puedo ir así. Me quedé viendo la vuelta y me quedé paralizado mientras hizo la bicicleta, iba a toda velocidad. Cuando menos acuerdo ya estaba en la vuelta y casi me voy al volantín. Era un miedo fuerte, pero es eso, y por eso lo digo con conciencia, que donde pones tu enfoque, donde pones tu energía, tu mirada, tu atención, ahí va tu energía. Entonces sí, el miedo es un desconocimiento, pero hoy por hoy, yo antes le tenía miedo de montarme al vehículo, a mi carro y poder manejar. Hoy día, Así como cuando uno aprende a claro, manejar. y después, y hay muchos tipos de miedo. Yo aprendí a manejar, chévere, muy bien. Luego, a pesar de tener licencia y de manejar, cuando me tocó venir y manejar aquí en la ciudad, ya andaba con pánico. Ya era veterano manejando con una mano afuera y todo muy bien, bien, pero me tocó manejar en Estados Unidos o en Europa y andaba conmigo, porque son calles y el desconocimiento, el miedo es aquello. Ahora, lo importante es poder conocer, porque cuando usted toma control de ese miedo, usted se empodera. Cuando usted ya no ve el miedo como esa montaña grande, porque normalmente vemos el miedo como algo grandísimo, pero cuando usted verdaderamente cambia la operación, y usted ve que ese pensamiento vino, llamado miedo, esa emoción ahí, y usted la controla, es verdad, desconozco de esto, desconozco de aquello, pero voy a preguntar. ¿Por qué? Era muy penoso, y lo hablaba, de hecho ayer hablaba un poquito de esto, que la plataforma del ser humano es el miedo. Muchas veces tengo mucha pena. ¿Por qué? Si digo buenas noches, buenos días, y alguien no me contesta, ay, ¿será que hablé muy fuerte o hablé y no le caí bien a las personas? Miedo a no ser valorado, tengo miedo a ser rechazado, miedo a ser separado, a ser ignorado.
tenemos la plataforma de nosotros como seres humanos es el miedo, pero por desconocimiento se me olvida aquello. Me acuerdo la vez hace como 3 años le compartía a mi hija, porque ella es un poco penosa, cosa que se dice que se hereda, como bien lo mencioné en antes. Hasta que un día en una reflexión normal me di cuenta que la pena no es más que baja autoestima. Tengo pena, ¿por qué? Porque será que por el temor de esa aceptación. Entonces hay que tener mucho cuidado, y nuestro Padre Celestial ha permitido que vengamos a este juego para que lo disfrutemos. Recuerden que no se trata de ganar o perder, se trata de que lo disfrutes. Y hay una parte muy sutil, cuando estamos en una posición de miedo, muchas veces, porque he conocido personas que dicen, yo no quiero pareja, porque temo a ser de repente rechazado. Aparentemente una persona está teniendo esta coraza de prevención, pero ya el rechazo lo tienes en tu mente. Ya el miedo está viviendo allí. Entonces ahí viene el detalle, que es, todo está frente a nuestros ojos, pero como no me detengo a analizar, por eso vivo la vida que vivo. ¿Cómo? Muchas veces echa un caos, muchas veces digo por costumbre, ¿cómo estás? Bien. Falso, no estoy bien, pero es una tradición que digo que estoy bien. Por un lado es bueno, porque tampoco debemos andar en el drama, porque a nosotros como seres humanos nos fascina el drama. Pero sí es importante poner un alto y a ver que los miedos, esas impresiones, buscar cuál fue la raíz, por qué razón me percibo como me estoy percibiendo. Y sobre todo el miedo es una conquista personal, no es hacia los demás, no es hacia afuera, es personal de cada uno, porque cada uno tiene sus propios miedos, y el enfoque no es vencer el miedo. El enfoque es identificar el miedo, pero trabajar en el amor, porque es el amor propio el que te va a dar la energía, la fortaleza, la voluntad, y sobre todo te va a poder conectar con el Creador para poder vencer ese miedo. Así que es importante estar como en esa sintonía para poder combatir el miedo y no hacerlo solo, porque en realidad, si tú tienes miedo a la soledad, a que te rechacen, a muchas de esas otras cosas, pero no accedes al Creador, estás actuando desde ahí y estás manifestando esa realidad. Como decía Job, porque al final no es lo que pasa hacia afuera, porque Job podía ser visto como una persona de fe, piadoso, cuidadoso de sus hijos, buen padre, muchas de esas cosas, pero intrínsecamente por la última frase se podría deducir que él hacía eso por el miedo a perder, y al final eso fue lo que sucedió. Entonces su energía estaba concentrada en eso, y muchas de las cosas que nosotros hacemos, sobre todo la parte que nosotros no nos atrevemos a hacer, o de repente ni siquiera identificamos, lo catalogamos o lo calificamos con esa parte, porque tengo fe, porque soy respetuoso, porque soy seguidor de las tradiciones, porque respeto a la sociedad, y eso está bien, hay que hacerlo eso, pero no desde el temor, no desde la duda, no desde porque te van a castigar, sino porque tú eliges hacer eso. Pero ¿en qué momento tú eliges? Cuando ya tú has trabajado en el amor propio, ya no lo haces por el qué dirán, por qué la otra persona, qué otros pensarán de eso, sino lo haces porque eso te nace y eso es lo que tú quieres hacer. Y eso solamente se consigue cuando uno trabaja mucho en el amor propio, en reconocer que somos hijos de Dios, que somos perfectos, y el hecho de cometer errores no nos hace imperfectos, no nos hace no merecedores. Correcto. Todo lo contrario, nos hace parte de la experiencia divina y de lo que Dios comparte con nosotros día a día. Definitivamente, y eso que mencionabas en antes, el secreto clave es identifique el miedo. Lo va a percibir, lo va a sentir, la circunstancia te agarró en curva, vale, a todos nos pasa. Pero ahí es donde inicia un proceso bonito. Identifícalo. Cambia totalmente tu manera de ver el miedo. En cuanto la identifiqué, en eso me convertí. En el que observa. Justamente lo identificado. Y una vez que lo identifico, ya veo que yo no soy esa emoción. Yo no soy ese pensamiento que alimenta aquello. Por lo tanto, entro en una posición de seguridad y convicción
de ahí en adelante. Entonces la invitación es para que usted haga un alto y comience no a trabajar, no trate de vencerlo, no, solamente obsérvelo, descúbralo, identifíquelo. Y en automático el cambio comienza en cosas de minutos. Y segundos. Asael, compártenos una oración para nosotros agradecer a Dios Padre por este momento en el que podido entender varias cosas nosotros mismos, podemos compartir y sobre todo podemos estar todos en conjunto tratando de ser mejores personas para poder crear una sociedad mejor, que es la que al final se puede dar solo si nosotros cambiamos y nos convertimos en las personas que queremos ver en el mundo. Claro que sí. Amado Dios de los cielos, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias por esta linda oportunidad nuevamente de compartir este episodio llamado El Miedo aquí con mi hermano Humberto y a esas personas que están sintonizando nuestras redes y cada uno de estos canales donde ellos no solamente les llegará esta semilla, estas palabras a su corazón, sino que lo compartirán con sus seres queridos y amistades. Padre, permítenos seguir identificándonos, poder descubrir ese gran potencial que usted nos ha dado a nosotros y que muchas veces o constantemente ignoramos de todo ese potencial que está aquí para ser explorado, vivirlo y sobre todo gozarlo. Porque mientras lo gocemos, es usted dándonos esa retribución de que estás con nosotros. Te amamos a Dios y llévanos con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, a donde partamos, porque somos diferentes personas que estamos saliendo desde este local. Muchas gracias y bendiciones y les esperamos para el siguiente episodio. Amén, amén y amén. Claro Así mismo, que sí. los esperamos. Compartir es muy importante cada una de estas enseñanzas a esos seres queridos. Siento tu voz llamándome a confiar.